Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bienvenidos, compañeros. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Bienvenidos. Muy buena tarde. Mucho gusto. Vamos a comenzar, jóvenes. Vamos a... Compañeros, muy buena tarde. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Todos estos métodos constituyen una aplicación de la ley de causalidad. Y en la última clase hablamos de dos métodos, el método de las concordancias, el método de las diferencias. E incluso realizamos un laboratorio donde se aplican de forma combinada el método de las concordancias y de las diferencias. Esto nos da una mayor seguridad sobre la causa que da origen a cierto fenómeno. Vamos a continuar con estos. Bueno, otra cosa que también es importante tomar en cuenta es que voy a ponerles un ejercicio muy similar al que ustedes resolvieron. Les voy a recordar cuál fue. Voy a quitarme de aquí de la pantalla, voy a ponerles la presentación. Que fue miren, compañeros. Este ejercicio. Vamos a reducirlo para que puedan ver este ejercicio que está acá, donde encontramos la causa por qué dos municipios del departamento de Zacatepeques se encuentran en rojo en el semáforo del COVID. Bueno,
Ahora vamos a hablar siempre de estos métodos, vamos a hablar de otros dos métodos, uno que se llama el método de los residuos y otro se llama el método de las variaciones concomitantes. Vamos a explicar cada uno de ellos. Cualquier duda, jóvenes, por favor, pueden plantearlo. Quien pregunta es porque está interesado en saber. Bueno, pues, compañeros. Ahí está. Ahora les vamos a explicar el método de los residuos. Pónganme atención, pregunten. Dice que este método es bien sencillo. Lleva una lógica formal bien directa y muy sencilla, como les acabo de decir. Dice, si un fenómeno complejo es resultado de una causa compleja, o sea que un fenómeno complejo, nosotros, por ejemplo, tenemos acá, aquí miren, un fenómeno que está compuesto por tres fenómenos que son efecto. Fenómeno complejo, hay tres efectos, A, B y C. Y también es ocasionado por una causa compleja. Es el resultado de una causa compleja. A, B y C también es causado por varias condiciones, A, B y C mayúsculas. Son varias condiciones y varios efectos. Una causa compleja y un efecto complejo. Pero fíjense que aquí nos lo ponen más fácil. Vean, pónganle atención a esto. Solo cuestión de ponerle atención. Vean. Nos pone más fácil. A, B y C da lugar a B y C mayúscula da lugar a B y C minúscula. Pero fíjense que aquí se supone que el fenómeno complejo A, B y C minúscula es originado por B a C mayúscula. Pero fíjense que ya no lo ponen sencillo, porque se sabe que B minúscula es causado por B mayúscula. Ya se sabe eso. También se sabe que C minúscula es originado por C mayúscula. Estos dos ya se saben, miren. Bueno, y se nos preguntan entonces, ¿cuál es la causa de A minúscula? ¿Cuál es, joven? A mayúscula. A mayúscula. A mayúscula. La causa de A minúscula es la causa sobrante. Por eso se le llama el método de los residuos. Y esta causa sobrante da lugar también a este fenómeno sobrante, que es, dice, la inferencia por residuo se basa en el conocimiento previo de las relaciones entre una parte de las condiciones y una parte de los efectos. Aquí ya se sabe esto. Y si sabe esto, una parte de las causas y una parte de los efectos. Para determinar la coexistència existente entre la otra parte de las condiciones. La otra parte es A mayúscula.
y la parte residual de los procesos resultantes, A minúscula. Entonces ya sabemos entonces que A mayúscula da origen a A minúscula. Este es el residuo, ¿no? Por eso se llama método de los residuos. La regla general o el cuarto canon de John Stuart Mill se formula así. Sustráigase de un fenómeno la parte que se sabe que es efecto de determinado antecedente. Se quita esto, ¿ve? B y B, C y C se quita, se sustrae. Y el residuo que quede, A mayúscula, A minúscula, será el efecto de los restantes antecedentes. Este A es el efecto de A mayúscula. Así está, así es el método de residuos, bien sencillo. Aquí lo vamos a poner un ejemplo con un caso hipotético de la vida real. Él dice, Juan Cian, Carlos Estrada y Esteban Mazariegos son ciudadanos guatemaltecos que se incorporaron a una caravana de migrantes que se dirigía hacia los Estados Unidos. Los tres. Fíjense bien. Las causas que motivaron a estas tres personas a irse fueron el desempleo, la extorsión y las deudas. El desempleo, la extorsión y las deudas. Se sabe que a Juan lo estaban extorsionando. A Juan Cian lo estaban extorsionando. Tenía miedo. Podía pasar algo, ¿no? Eso no juegan ustedes. ¿Verdad? Entonces, a él lo estaban extorsionando. Ahora, Esteban estaba desempleado y no encontraba empleo. Entonces ahora nosotros queremos saber si Juan se fue porque estaba siendo extorsionado y Esteban porque estaba desempleado. ¿Por qué se fue Carlos Estrada? Por las deudas. Exactamente, por las deudas. ¿Por qué sabemos que las deudas? Porque ya sabemos que el otro fue por las extorsiones y el otro fue por el desempleo. Entonces, el otro, como son solo las tres causas, el tercero fue por las deudas. Este es el método de los residuos. Ahí aplicaron ustedes el método de los residuos, el razonamiento por residuos. Bueno, ahora vamos a ver el método de las variaciones concomitantes. ¿Qué consiste este? Este es todavía más fácil, este es más sencillo todavía que el anterior. Dice, la inferencia por variaciones concomitantes es una aplicación de la ley de causalidad y se razona así. Fíjense bien. Y se realizan cambios en la causa, se darán cambios en el efecto. Y viceversa. Si hay cambios en el efecto, es porque hubo cambios en la causa. Hay que tener presente que entre la causa y efecto hay una relación necesaria, unívoca, determinada. Entonces, si hay cambios en la causa, hay cambios en el efecto. Dice que este tipo de inferencia se aplica tanto para indagar la causa, partiendo de su efecto, como también para determinar el efecto de una causa conocida. Entonces, el quinto canon de Mill, el quinto de Mill, ustedes,
pero Mill es el apellido de John Stuart Mill. Dice así: si determinados cambios de un fenómeno van seguidos siempre de determinados cambios de otro fenómeno, el primero es la causa o parte de la causa o condición necesaria del segundo. Aquí tenemos un ejemplo muy, yo diría, bastante claro también. Dice, si en un país en determinado tiempo comienza a darse desempleo, inmediatamente que hay desempleo, aparecen focos de delincuencia. Pero con el tiempo, el desempleo sigue creciendo. Y también la delincuencia se incrementa. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero hay un par de compañeros que quieren entrar a la clase. Muy bien. Entonces, jóvenes, si aumenta el desempleo y consecuentemente se incrementa la delincuencia, podemos decir que el desempleo está generando la delincuencia o es parte de la causa o es condición necesaria de la delincuencia. Este es el llamado método de las variaciones concomitantes. Como ven, es muy sencillo, no da ninguna complicación. Bueno, con esto terminamos ya los métodos de relación causal de los fenómenos. Solamente les adelantaba que para el examen vamos a poner un ejemplo, un ejercicio similar al que hicimos el día anterior. Ahora, fíjense, jóvenes, que no los quiero dejar así como en el aire con los laboratorios que ya hicimos, aunque ya los evaluaron y algunos no los respondimos, los vamos a resolver porque saben ustedes cómo son las respuestas, ¿verdad? Además de eso, nos sirve para repasar, y porque estas cosas que estamos viendo, sobre todo esto de la metodología, pues nos sirve para este semestre y para toda la vida, ¿no? Entonces, jóvenes, yo les pregunto, acuérdense, ya resolvimos aquí en clase este ejercicio de que hay que subrayar el plano de análisis y el paradigma, o todavía no. Sí, licenciado. ¿Ya lo resolvimos? Muy bien. Y este último, este de poner, ¿cuál es el? Ese no lo hemos hecho. Ya, licenciado, ya lo hicimos. Ya, licenciado. Ya lo hicimos. ¿Ya lo hicieron también? Ya, licenciado. Teníamos que hacerlo antes del examen. Sí, es que estos vieron el examen, ¿no? Pero como en algunas sesiones no me dio tiempo a resolverlos, entonces yo les preguntaba si ya lo resolvimos. Pero si ya lo resolvimos. Sí, ya lo resolvimos. Pero yo sé que en clase no hay ningún problema, entonces ya está resuelto. Bueno, entonces, jóvenes, ya vimos el método de las concordancias, diferencias. Vamos ahora a método de los residuos, ya lo vimos también, el método de la... no, ahorita vamos a verlo. Vamos a ver este otro tema, el tema de la metodología jurídica. Por favor, cualquier duda, inquietud, aunque yo no soy abogado, pues y las tratamos de resolver lo relacionado con esta metodología jurídica. Y yo creo que esto les va a servir mucho, porque aquí hay mucha terminología técnica relacionada con los asuntos jurídicos que ustedes deben de manejar y deben de comprender. Si alguien habla, dice, se expresa, menciona alguno de estos procedimientos o métodos, ustedes ya saben de qué se trata. Pero si alguien habla de hermenéutica,
Si alguien habla de exégesis, si alguien habla de analogía, ustedes ya saben de qué se trata. No se quedan así, ¿y este qué está hablando, verdad? No, creo que nos sirve bastante para nuestra profesión. Cualquier duda, por favor, incluso cualquier comentario o aporte que ustedes quieran dar es bienvenido. Si no, pues pregunten y respondan a lo que yo les pregunto. Vamos, jóvenes. Vamos a ver, por el momento hay solamente 86 compañeros. No está ni la mitad de los... ¿Cuántos son, pues? No está ni la mitad de los estudiantes. Vamos pues, compañeros. El primer examen estaban asistiendo todos. Bueno, vamos, no todos, pero sí bastante. Vamos a ver esto. En cada clase sale una lista de los que están aquí en las clases. Veamos. Vamos a hablar el día de hoy, como les dije, de la metodología jurídica. ¿Qué es la metodología jurídica? ¿Qué abarca la metodología jurídica? Dice que es la disciplina que se ocupa del estudio de los instrumentos técnicos necesarios para conocer, fíjense bien, para conocer, elaborar, aplicar y enseñar ese objeto de conocimiento que denominamos derecho. Abarca varias cosas: conocer, elaborar, aplicar y enseñar ese objeto este objeto de conocimiento que denominamos derecho. Bueno, esto está muy relacionado, pues, precisamente con nuestra carrera, jóvenes, con la carrera que ustedes llevan. En primer lugar, están estudiando derecho, quieren conocer el derecho, quieren conocer la ley, su doctrina, su base. Por un lado, conocer. Por otro lado, la elaboración del derecho también tiene que ver ustedes con esto. Pero sobre todo deben de saber elaborar el derecho, pues los diputados principalmente, que son los que elaboran las leyes. A aplicar las leyes, que es tarea de los jueces, pero no solo de los jueces también, sino que hasta nosotros los ciudadanos debemos de saber aplicar las leyes. Y por otro lado, los que enseñan el derecho, enseñar el derecho, que son todos sus catedráticos de Derecho 1, Derecho 2, Derecho Romano, y todos los que le van a dar clases en el área profesional. Entonces abarca todo esto. Dice que la metodología, primero la metodología de elaboración del derecho. Esta metodología aborda el modo correcto en que operan los órganos que crean derecho. Ustedes ya entran en esto, ya estudian el Derecho 1, Derecho 2, el modo correcto cómo elaborar las leyes, el proceso legislativo. Luego también, ahora el conocimiento, es algo que estamos en ese periodo y toda nuestra carrera. Se refiere a la metodología de la investigación y conocimiento del derecho. Incluye la aplicación de los métodos y procedimientos para descubrir y conocer los principios generales de la ciencia jurídica. A esto se refiere la metodología de la investigación y conocimiento del derecho. Ahora, veamos esto.
en cuanto a la aplicación del derecho, es el aplicar el derecho. ¿Cómo se aplica el derecho? Se refiere al estudio de la labor judicial, yo diría que principalmente de la labor judicial. Principalmente los jueces, ¿verdad?, quienes aplican el derecho. Pero también la llevan a cabo el legislador. El legislador. Por ejemplo, y también los gobernados. Nosotros también tenemos que conocer la aplicación de la ley. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora que con la ley de calamidad pública, que no la aprobó el Congreso de la República en los 3 días. ¿Ustedes? ¿Verdad que nos podían llevar presos? Estaba vigente esa ley. Bueno, después ya intervino la Corte, ¿verdad? Ustedes para decir que sí estaba vigente. Y estaría también en ley la intervención de la Corte en ese sentido. Bueno, es cuestión de la aplicación de la ley, o sea que nosotros también tenemos que conocer esa aplicación de las leyes. También es problema de los ciudadanos. Ahora la pedagogía jurídica. Esta se encarga de los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje del derecho. Yo diría que principalmente al aprendizaje del derecho. Bueno, ahora, aquí básicamente en este temita de la metodología jurídica, nosotros vamos a abordar el estudio de los métodos relacionados con el estudio y la investigación del derecho, así como su aplicación e interpretación. 2 tipos de métodos, de investigación y de aplicación e interpretación. Vamos ahora con los métodos de investigación jurídica. Por supuesto que nosotros conocemos el derecho a través de la investigación. Por eso ponemos de investigación jurídica. Hablamos primero del método sistemático. El principal criterio de este método es partir del criterio de que el derecho no está conformado por una norma o por normas aisladas, separadas, no, sino que el derecho está conformado por muchas normas, por un conjunto de normas que tienen un tipo de unidad. Y a este conjunto de normas se le puede llamar sistema. Es un todo compuesto por muchas normas y todas estas normas están relacionadas por subsistemas, por subgrupos, por áreas, ¿verdad ustedes? Dice que este autor Londoño plantea la idea que una norma jurídica no es un mandato aislado. Toda norma forma parte de un sistema. Bueno, el sistema hablamos de un todo, un sistema jurídico normativo, orientado hacia un determinado rumbo, hacia un determinado fin, y cuya ideología doctrinal o doctrinal fundamentalmente se encuentra, cuya base ideológica o doctrinal fundamentalmente se encuentra en la Constitución.
De manera que es la Constitución la que le da armonía, le da integración, le da unidad a todas las normas. Esto es lo que une a todas las normas, la Constitución política de la República. Eso hay que tenerlo presente. Y de este criterio parte el método sistemático. Bueno, eso es hay que tomar a partir de la idea de sistema. Ahora vamos con otro método que se llama el método jus naturalista, o también se le llama método axiológico. Bueno, en primer lugar, el método jus naturalista. Este método sostiene que existen principios morales, principios de justicia universalmente válidos y que conforman el derecho natural. Por otro lado, un sistema normativo o norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen a aquellos principios. Entonces, el sistema jurídico también es orientado por un conjunto de principios morales, un conjunto de justicia universal, un conjunto de principios de justicia universal. Está orientado por el derecho natural y no pueden contradecir también a ese derecho natural. Este método axiológico, es axiológico, ¿ven? Se le llama así porque privilegia los aspectos valorativos y éticos de las instituciones y normas jurídicas, para lo cual da prioridad a los aspectos filosóficos relacionados con los valores y la moral. Fíjense que la filosofía está relacionada con la cuestión de los valores y por lo tanto también con el derecho. La filosofía dice que está formada por tres partes, por los valores, es una teoría del conocimiento y también es una concepción del mundo, dice la filosofía. Entonces, aquí las cuestiones axiológicas están relacionadas también con las cuestiones filosóficas. Bueno, entonces, los aspectos filosóficos relacionados con los valores y la moral. Aquí ya tenemos, dice, la axiología jurídica trata el problema de los valores jurídicos. Es decir, dilucida cuáles son los valores que hacen correcto un modelo de derecho y que se privilegian a la hora de elaborar o aplicar las leyes. La elaboración y aplicación de las leyes, entonces, también se orienta por esos criterios de carácter valorativo, por las cuestiones de carácter moral, de ética, de justicia universal. Bueno, esto es el método axiológico. Ahora ya ustedes saben que lo axiológico está relacionado con los valores y la axiología jurídica con los valores jurídicos. Sigamos, compañeros. Cualquier pregunta es bienvenida. Quien pregunta es porque está interesado en el tema. El método sociológico dice que considera al derecho como una institución que es resultado
de las relaciones sociales. Yo diría que vea que principalmente pongamos atención en esto. El derecho no es algo que existe al margen de la sociedad. Las normas jurídicas dicen que se convierten en el elemento mediador de las relaciones entre los grupos sociales. Es un mediador de las relaciones entre los grupos sociales. O sea, nosotros cuando nos relacionamos con nuestros demás congéneres, pues también debemos de observar las normas jurídicas, atendernos a ellas, ¿ve usted? Dice, Whitaker opina que para esta metodología el derecho es una variable dependiente de la sociedad. Por eso dice que es resultado de las relaciones sociales. La información y datos recogidos por el legislador reflejan relaciones sociales entre individuos y grupos sociales. Dice que la rama de la ciencia jurídica que interpreta el derecho como un fenómeno jurídico-social es la sociología jurídica. Hay una ciencia específica que aborda las cuestiones jurídicas en mutua relación con los aspectos sociológicos. Y ese señor Aja dice que las define como el estudio de los fenómenos sociales en los cuales el derecho puede ser la causa, el efecto u ocasión. Esta es la sociología jurídica. Es buena. Ahora vamos a hablar de los métodos de aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Hagamos una pequeña compilación. Acabamos de estudiar los métodos de vamos a ver, se me complicó esto, ustedes. Se me pasó una al otro lado. Primero acabamos de referirnos a los métodos de conocimiento e investigación jurídica, que comprenden el método sistemático, el método justnaturalista o axiológico, el método sociológico. Hasta ahí, vamos a ver, método. Aquí falta el método comparativo o derecho comparativo. Nos falta todavía. Y después yo decía que faltaba alguien. Bueno, vamos a referirnos al método comparativo o jurídico comparativo. Para esto, primeramente, debemos de comprender qué es comparación. Y dice que la comparación, fíjense bien, se refiere a la actividad mental lógica presente en multitud de situaciones de la vida humana que consiste en observar, ubicar, determinar semejanzas y diferencias en dos o más objetos. Cuando nosotros encontramos semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, entonces estamos realizando una comparación. ¿Y qué es método comparativo? Dice que es el procedimiento sistemático y ordenado, semejanzas y diferencias entre dos o más objetos y fenómenos con la intención de extraer determinadas conclusiones.
O sea que el método, además de establecer semejanzas y diferencias, funciona. Entonces, los objetivos del análisis comparativo son los siguientes. Primero, la investigación de semejanzas y diferencias. Segundo, la observación de regularidades. Bueno, ahora refirámonos al método, al derecho comparado. Vamos a ponerle aquí vamos a resaltar este derecho comparado. El derecho comparado dice que es la disciplina que se propone por medio de la investigación analítica, crítica y comparativa de las legislaciones vigentes, descubrir los principios fundamentales y el fin de las instituciones jurídicas y coordinarlos en un sistema positivo actual. Entonces, el derecho comparativo dice que se propone descubrir los principios fundamentales y el fin de las instituciones jurídicas y coordinarlos en un sistema positivo actual. Ese es el derecho comparado. Dice además, la corriente juscomparatista extrae los elementos característicos y comunes de un sistema jurídico determinado, a fin de encontrar lo que se llama los principios generales del derecho. Si la labor se extiende a otros sistemas, entonces se llegará a un punto de obtener una teoría general del derecho, fruto del análisis de esos principios. Entonces, a través de la comparación jurídica, se llega a establecer los principios o a descubrir los principios generales del derecho y también a la elaboración de una teoría general del derecho. Muy bien. Ahora ya vamos a hablar de otros métodos, que son los métodos de aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Veamos inicialmente. Y cuando se aplica hay que interpretar. En primer lugar, vamos a hablar de la analogía jurídica. Pero antes de referirnos a ella, debemos de tener claro qué es analogía. ¿A qué le decimos analogía? Dice que es la relación de semejanza, que existe semejanza, que existe entre dos cosas distintas. Bien, jóvenes, entonces yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre analogía o analogar? Analogar viene de analogía, ustedes, pero ¿qué diferencia hay entre analogar y comparar? ¿O qué diferencia hay entre analogía y comparación? Licenciado, que la analogía busca las semejanzas y la comparación las diferencias. Casi, Jimena. Alguien que agregue un poquito más.
Comparar es observar. ¿Ah? Perdón, comparar es observar semejanzas y diferencias en dos o más objetos, y analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Así es. Entonces, aquí, exactamente. O sea que comparar no es solamente también ver diferencias, porque ahí sería entonces diferenciar. No, comparar es ver diferencias y semejanzas. Pero ahora, la analogía es solo ver semejanzas. Esa es la diferencia. ¿Estamos claros? Y ahorita veamos ya la analogía jurídica. Miren, entonces, dice que el razonamiento por analogía es aquella operación llevada a cabo por los intérpretes del derecho. Es un método de interpretación de las normas, mediante la cual, fíjense bien en esto, se atribuye a un caso o materia que no encuentra una reglamentación expresa en el ordenamiento jurídico la misma disciplina prevista por el legislador para un caso y para una materia similar. Entonces, cuando uno tiene que interpretar cómo aplicar la ley en un caso no previsto en la ley, no contemplado en la ley, entonces se recurre a un caso similar a este, que sí está legislado, que sí está reglamentado, y se aplican los mismos criterios. A eso es lo que se le llama la analogía jurídica. La interpretación analógica de la ley consiste en extender una norma jurídica que regula determinado hecho a otro semejante no previsto en ella. Aquí está más claro todavía, cuando se utiliza aquí hay dos cosas, aquí hay interpretación y hay aplicación de la ley. Bien, ahora veamos el método de interpretación de la norma jurídica. Método de interpretación de la norma jurídica. Y se le llama también hermenéutica jurídica. Miren pues, dice, se denomina teoría de la hermenéutica jurídica al conjunto de principios que deben tomarse en cuenta para una adecuada interpretación de la norma jurídica. Esto es la hermenéutica jurídica. Conjunto de principios que deben tomarse en cuenta para una adecuada interpretación de la norma jurídica. Ahora miren ustedes, eso de la interpretación de la norma jurídica es algo muy complejo. Hay que tomar en cuenta muchos elementos. Y por eso es que casi dos abogados no se ponen de acuerdo respecto de una ley. Fíjense ustedes, es complejo, es muy complejo. Dice, el sentido amplio, de acuerdo con Rueda, interpretar es explicar, orientar algo. Fíjense bien, comprender las circunstancias, aprender, entender los momentos de la vida social. Fíjense que tanto como cuando se hizo la norma, como lo que se está viviendo en el momento de aplicar y de interpretar la norma. Dice, y atribuir un significado a un signo lingüístico. Hasta eso tienen que ver el lenguaje. Dice, la interpretación está directamente ligada a la comprensión en la cuestión lógica y la cuestión del lenguaje.
hasta la redacción, la gramática, en general, los términos del lenguaje. De tal forma que al referirnos a la hermenéutica jurídica, la entendemos como la actividad dirigida a encontrar la solución al conflicto o al problema jurídico que se somete al estudio del intérprete. Los elementos que constituyen el proceso interpretativo son sustancialmente 4. El elemento gramatical o filológico, el lógico, el histórico y también el sociológico. Entonces, el último es importante. Por eso es que hay que ver la parte, el método sociológico también, la sociología jurídica, para poder interpretar la ley. Repito, el elemento gramatical, filológico, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sociológico. Por eso es que se miran tantas cosas cuando estudia Derecho, ¿no? Ustedes. Bueno, y ahora este otro, miren, tiene muy bonito nombre también, que es exégesis. Dice el método exegético. Estrictamente interpretado, sostiene que frente a una ley o dudosa, debe recurrirse a la voluntad o intención del legislador que la dictó. Es otra forma de interpretar la ley y aplicar la ley. Que frente a una ley oscura o dudosa debe recurrirse a la voluntad o intención del legislador que la dictó. Se trata de establecer la finalidad que se persiguió con la ley, tal como fue entendida al tiempo de dictársela, sin ninguna clase de agregados por parte del intérprete. Esto es sumamente complejo para ustedes porque por ejemplo, en Guatemala, en una oportunidad, creo que fue recién finalizado el conflicto armado interno, Ríos Montt se proclamó candidato a la presidencia y se sometió a la Corte de Constitucionalidad que determinara si podía ser presidente o candidato a la presidencia o no. Y en esa oportunidad la Corte le dijo que no. Y quedó una persona muy cercana a él que fue este señor que fue Serrano Elías. Luego ya más recientemente volvió nuevamente a intentar ser candidato y la Corte en esta otra oportunidad, la segunda vez, pues le dijo que sí podía ser candidato y fue candidato, pero no ganó. Y ya después, cuando se hubiera ganado, pues no lo dejó la Corte, y cuando ya lo dejó la Corte, y ya no ganó la presidencia, pero y por supuesto ahí se acudió a la intención que tenía la Asamblea Nacional Constituyente para emitir la ley respectiva. No está muy lejos, por ejemplo, que la antigua Corte le dijo no a la candidatura de la hija de Ríos Montt y que esta nueva Corte, que se vuelve a lanzar para presidente,
le diga ahora que sí, ¿viste? A ver qué pasa, pero pienso que eso puede darse. Eso tiene que ver con la interpretación de la ley, tiene que ver con la hermenéutica y tiene que ver también con esto de la exégesis jurídica. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, algo que plantear? Pues háganlo, por favor. Licenciado, con el tema que estaba indicando usted, yo ahorita no encontré el artículo que dice en la Constitución que nadie que haya dado golpe de Estado o familiares en primera línea de consanguinidad que haya, de un golpista pueden ser candidatos. Porque en la segunda, la Corte de Constitucionalidad votó que Ríos Montt sí podía ser candidato cuando la Constitución de la República se supone que es la ley por encima de todas las demás. Entonces, ¿en qué se basaron ellos? En esto que estamos viendo del método exegético, donde hay como lagunas en la ley. Sí, precisamente cuando hay lagunas es que se aplican estos métodos. Esto de interpretación de la ley, hay que ver los aspectos gramaticales, los aspectos lógicos, las cuestiones históricas y las cuestiones sociológicas también. Entonces, en ese caso no había laguna, porque es clara la Constitución en decir que una persona que ha dado un golpe de Estado no puede ser candidata. Sí, pero, como le digo, los abogados tienen diferente criterio y hasta los mismos funcionarios del Poder Judicial máximo, ¿verdad? que son los de la Corte de Constitucionalidad, tienen diferentes criterios. Entonces, cada quien lo interpreta. Yo diría que no de manera muy objetiva. Ahí lo que pienso yo es que ahí, según mi criterio, pues es mi criterio, que para la interpretación de la ley, algo que no dice aquí la teoría, es que también se toma en cuenta la cuestión ideológica. La forma como estaba integrada la Corte de Constitucionalidad recién pasada, ideológicamente es muy diferente a la actual. Y lo que le digo, yo me atrevo a asegurar que la anterior le negó a la hija de Ríos Montt la participación como candidata y esta Corte posiblemente le diga que sí. Ya están hasta preparando a los patrulleros, que son como 600,000, que ya les dieron su bonificación y ahora están formando otro grupo grandísimo que también les van a pagar para que a la hora de votar pues voten por determinado candidato de extrema derecha. Es mi criterio. Tienen que ver también las cuestiones, la única explicación ahí que tienen que ver las cuestiones ideológicas. Y las cuestiones ideológicas tienen que ver también con los intereses de grupos de clase social. Por eso hay que tomar en cuenta que hay una frase de un filósofo que dice que la ley es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Ahí predomina el poder de los grupos dominantes política y económicamente. Es la explicación que se puede dar. Pero gracias por su participación, señorita. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, jóvenes, nos quedamos acá con esto. Ya no hay alguna otra intervención. Nos despedimos, cuidémonos y nos vemos en la próxima clase. Gracias.
Gracias, licenciado. Feliz Gracias, tarde. licenciado.